La vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. Yo quiero recordar en esa lista terrible de Sarmiento, esa serie de figuras que es notable en la proclama que Sarmiento dio siendo director de la guerra y gobernador de San Juan en 1863. Él enumera las cabezas de la hidra que había que cortar, comenzando por el Chacho Peñalosa y en segundo lugar Severo Chumbita. Los jefes del ejército, dice textualmente esta proclama, llevan orden de prender a Peñalosa, Chumbita, Ángel, Potrillo, Varela, Lucas Llanos, Puebla, Ontiveros, Tristán Díaz, Agüero, Berna Carrizo. Potrillo es Carmona, creo su verdadero nombre, es un apodo, ¿no? Y hay otros, por cierto. No. Es tan tremendo el efecto de esta proclama que justamente Ángel se entrega y pide clemencia al final de la sublevación, alegando justamente que él está en la lista, ¿no? Y eso significa la condena a muerte. Su mujer incluso va a interceder por él y va a caer preso junto con Lucas Llanos, y uno a uno todos ellos van a ir cayendo bajo esa justicia bárbara, sin proceso, ¿no? Con la orden fulminante de ser aniquilados como los enemigos, los promotores de lo que Sarmiento llamaba el eterno alzamiento de La Rioja. Varela es su hombre tal vez más capacitado por su formación militar, por su experiencia, incluso por su preparación intelectual, porque es un hombre que, como recordaba recién Roberto, tenía una importante formación que le lleva a lanzar esas magníficas proclamas que quedaron como el fundamento de su campaña. Estos hombres, ¿quiénes eran? ¿No? Me gustaría recordar brevemente, ¿no? Hacer un repaso de las 4 rebeliones federales de los años 60, que son esta saga tremenda, ¿no? Que de algún modo se refleja en el documental. Esto empieza después de Pavón, en el año 62, con la invasión de La Rioja. La Rioja invadida, ¿no es cierto?, por los 4 costados, por los ejércitos, los coroneles de Mitre, y la resistencia de un pueblo que se pone de pie para defender sus instituciones, su autonomía, la legalidad existente, que era la de la Confederación de Urquiza. Cuando San Román, el abogado defensor de Severo, tiene que alegar en las causas que se le siguen, él recuerda que en realidad los rebeldes, los que están alzados contra la legalidad constitucional, son los mitristas, que acaban de derribar a la Confederación por la fuerza. Y Mitre ha tomado el poder por un golpe de Estado, que lo lleva como titular provisorio del Poder Ejecutivo y luego arregla las elecciones del año 62, que lo van a convertir en presidente por el procedimiento constitucional. Esa primera
resistencia termina con el tratado o convenio de la Banderita, del cual nunca encontramos finalmente el texto, pero parece que fue un acuerdo verbal. De todos modos, muy claro y explícito en la correspondencia y en las resoluciones que toman los directores de la guerra en ese momento. No pueden vencer a ese pueblo en armas que se ha levantado contra los invasores y tienen que dejar a Peñalosa y sus hombres al frente del Estado. El año siguiente, acosado por sus rivales, hostigado desde las provincias vecinas, esperando en vano el pronunciamiento de Urquiza que nunca iba a llegar, el Chacho lanza en marzo del 63 la gran insurrección que extiende incluso a las provincias del noroeste, que es ya no solo La Rioja, sino también las montoneras que se levantan en Catamarca, en San Luis, en San Juan, y que terminan con esa campaña brillante que lleva al Chacho a colocar en el gobierno de Córdoba a Pío Achával, ¿no? Y ejercer incluso el gobierno en esa cabeza, ¿no?, de esa capital de Córdoba que siempre estaba como, era disputada, digamos, por las fuerzas en pugna. Esa campaña es la que termina con la tragedia de Olta, cuando el Chacho regresa vencido, ¿no es cierto?, y se entrega. Pero el Chacho no ha muerto. Su ejemplo, su gente, ¿no?, que huye, que se dispersa, que algunos han caído ya, otros logran escapar. Los chachinos, ¿no?, como se les llamaba, a veces despectivamente, a veces también cariñosamente, los chachistas o chachinos no se van a dar por vencidos. Y apenas transcurrido un par de años, estalla esa guerra del Paraguay, esa infamia, ¿no?, que fue la agresión al pueblo hermano paraguayo. Y primero Salazar, después el negro Guevara, otros montoneros espontáneamente que se levantan, y Felipe Varela, que vuelve y lo llama otra vez, por supuesto, a Severo y a los montoneros sanjuaninos, forman esa revolución de los colorados, donde se concertan, ¿no?, se concertan los cuyanos, los A. Rodríguez, ese puntano que ejerció el gobierno de Mendoza, Videla, ese Videla, que hoy ese apellido tiene connotaciones nefastas, pero el olvidado general Juan de Dios Videla, que merece también quizá un libro, un rescate histórico, ¿no?, y ser incorporado a la playa de los grandes jefes que se jugaron en las patriadas federales. Allí es entonces cuando la vuelta de Felipe Varela es saludada como el vengador del Chacho. Y hay una copla incluso que lo recuerda en este sentido, ¿no? La semilla que ha dejado el Chacho se prolonga en esta quijotesca campaña que, más allá de sus aspectos, como digo, quijotescos, ¿no es cierto?, y que muchas veces se han subrayado, no es una utopía, ni es un gesto desesperado, ni condenado al fracaso. Todo lo contrario, es nada menos que el levantamiento, ¿no?, de la mitad de las provincias contra esa guerra injusta que obliga a Mitre a suspender las acciones en el frente y a volver con miles de soldados para reprimir el alzamiento. Claro, hay un resultado desafortunado porque ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Entre Ríos se logra levantar al federalismo de estas provincias que hubieran podido volcar, ¿no?, decidir la batalla a favor de los federales. Está preparada esa sublevación. Simón Luengo desde Córdoba intenta promover el levantamiento. Fermín Chávez ha rescatado los documentos donde en Entre Ríos
los hombres de Urquiza preparan, incluso tenían redactado una proclama para levantarse en aquel momento, ¿no es cierto?, donde todos ellos hubieran podido torcer el rumbo de la historia. El levantamiento en Entre Ríos se va a producir un par de años después, tarde, en el 70, cuando lo matan a Urquiza, ¿no es cierto?, y se inicia una lucha que dura años, ¿no?, con las 3 entradas, los 3 intentos revolucionarios de López Jordán. Pero quiero enfatizar este aspecto que quizá es lo que tenemos que medir, ¿no es cierto?, y evaluar como un momento crucial en la historia de la organización nacional. La organización nacional, ¿no?, se dirime en ese año 68 entre federales y centralistas porteños, en solidaridad, además, con el Paraguay de los López, con el respaldo y el apoyo que tienen en Chile, en Bolivia, en Perú, incluso a través de la red de asociaciones de la Unión Americana, los defensores de este proyecto que en ese momento incluso de agresiones de las potencias europeas a los países de América, ha conmovido y ha logrado revivir el espíritu unitario en el otro sentido del término, ¿no?, el espíritu de unión de los pueblos americanos que había sido planteado por San Martín y Bolívar en la campaña de la independencia. Esa década del 60, entonces, del siglo XIX, es decisiva en más de un aspecto. Y allí está, sobre las ruinas, sobre la sangre derramada, sobre la derrota del movimiento federal, la construcción del Estado oligárquico, que va a durar después otro medio siglo y que va a ser, por cierto, el fundamento, ¿no?, del poder oligárquico que todavía no ha sido abatido del todo en nuestra República. Es el momento, además, en que esos gobiernos de la organización nacional, entre comillas, y luego del proyecto del 80, van a dar la espalda definitivamente, ¿no?, al proyecto de unión sudamericana con los demás pueblos vecinos. Y con todas las reglas del arte historiográfico, podríamos decir, sobre el origen social de los jefes montoneros. Es iluminador ese estudio porque muestra el origen popular y el arraigo y la continuidad que existe en toda la zona riojana en particular y del noroeste en la continuidad de la tradición federal, nacional, popular. Fíjense ustedes, este libro, en su introducción, comienza por polemizar con Tulio Alperín Dongui, para quien las guerras entre federales y unitarios son, como él les llama, en un lenguaje críptico, muy vistoso, meras luchas fraccionales intraelite. Es decir, se peleaban entre los hombres de la élite por el botín. Como las clases ricas habían quedado empobrecidas por las guerras de la independencia, entonces disputaban el gobierno como el botín, ¿no?, a través del cual podían recuperarse económicamente. Ese es el análisis alperindonguiano, digamos, ¿no?, que minimiza, desdeña de algún modo, ¿no?, el significado de esas tremendas luchas. Cuando en estas charlas, incluso que escuchábamos ayer, anteayer, ¿no?, se evocaba el terrible costo, ¿no?, los miles de muertos, las vidas, ¿no?, y el sacrificio que implicaron estas guerras durante casi todo el siglo XIX, uno piensa, ¿y esto era solamente para disputar el botín entre los mandamases de las provincias? Bueno, la tesis de
Ariel de la Fuente es que esta lucha tiene causas sociales, que esta lucha tiene profundas raíces, incluso en el pasado indígena. Esto es algo que, por otro lado, reluce en la historia de Severo, que era nieto del último cacique de Aymogasta y descendiente además de un linaje que luchó en las guerras calchaquíes, en la resistencia de los pueblos indígenas a la conquista. Y luego, ¿no es cierto?, es la emergencia con el federalismo, con Severo, que es un hijo mestizo ya de esos pueblos indios, resurge, ¿no es cierto?, el proyecto de resistencia a una nueva forma de coloniaje, que es la sumisión del país al proyecto europeísta porteño, que solo concibe abrir las puertas al capital europeo para explotar nuestras riquezas. El problema de las minas, que también lo mencionó rápidamente Víctor Robledo, ¿no? La cuestión minera es un claro muestrario de esa lucha por los intereses, ¿no?, externos que tienen los ojos puestos en las riquezas naturales de La Rioja. La Rioja, la tesis también de Víctor es que incluso es hija como provincia de esa atracción que ejercía Alfamatina, ¿no?, donde se viene acá a poblar esta zona árida y donde hay pocos de otros recursos naturales, pensando en la riqueza minera. Bueno, ese sigue siendo hasta el día de hoy incluso uno de los dilemas, ¿no?, del desarrollo provincial. ¿Qué hacer con la cuestión minera, ¿no?, donde están puestos los ojos ávidos de ciertos grandes intereses multinacionales? Como ya en aquella época, en la época de Facundo tiene que enfrentar el proyecto rivadaviano. Lo que pasa es que tiene unos socios porteños, Braulio Costa y compañía, que en definitiva también están cayendo en los lazos, en las redes del Imperio Británico, ¿no? Todo, en definitiva, tiende a manejarse desde Londres. Y cuando hubo una explotación minera importante, industrial, aquí en el Famatina, también fue obra de esos capitales británicos, que vinieron, que llevaron el metal y que dejaron, ¿no? Dejaron la fila de torres, el carril de recuerdo. En ese momento, creo yo, en las luchas federales de la época de Facundo, de Rosas y luego en el posrosismo, lo que se está todavía dirimiendo es quién es la clase dirigente, cuál es la clase dirigente, quiénes son los que van a manejar la organización del país. Y allí surge lo que, avanzando un paso más allá de las interpretaciones como la de Ariel de la Fuente, yo creo que hay la emergencia de una nueva burguesía, una burguesía diferente a la clase de los hijos de los encomenderos, digamos, la élite aristocrática, y que es esa clase de dirigentes rurales, populares, como fueron Facundo, el Chacho, Severo, Ramírez, López, Artigas, por supuesto, ¿no es cierto? Y en general la figura, incluso Rosas. Algunos de ellos, dueños de enormes fortunas, eran ricos. Facundo era un hombre que tenía un enorme patrimonio, uno de los hombres más ricos del interior del país en aquel momento. Pero era nieto de una india, era criado junto a los gauchos, era un hombre de campo, era una sensibilidad, ¿no es cierto?, y una posición social distante de la élite ilustrada, privilegiada, ¿no es cierto?, que miraba solamente hacia afuera, hacia Europa, y que, por lo tanto, eran capaces de entender, interpretar y representar a las mayorías sociales, que estaban en el campo, porque en aquella época
la gran mayoría de la población, los que trabajaban, los que producían, estaban en el campo y las ciudades eran pequeños reductos de la élite, que en general explotaba a los productores del campo. Bueno, con Facundo, con el Chacho, con los caudillos federales, emerge la posibilidad de una clase dirigente nacional, popular, cuyas raíces mestizas, por otra parte, son otra de las claves para entender el fondo cultural de nuestro país y la identidad de las masas que ellos van a conducir. Por eso para mí fue muy importante descubrir que San Martín, Irigoyen, Perón, ¿no es cierto?, como Facundo, ¿no es cierto?, y como Ramírez, eran hijos de madres indias. Y cómo en este país hubo una tradición nacional y popular que se basa en la época de las luchas federales y que tiene como figuras emblemáticas hasta el día de hoy a los caudillos, y que es el fundamento, yo creo, la defensa del proyecto alternativo al de la entrega al capitalismo internacional, la entrega a las redes de lo que hoy se llama la globalización, donde no somos nada más que consumidores o campo de trabajo para que vengan a explotar nuestras riquezas los grandes grupos, los grandes intereses de los países más avanzados, de las potencias capitalistas. La única posibilidad de plantear una alternativa a las fuerzas tremendas, ¿no?, de ese contexto internacional que ya en el siglo XIX, ¿no es cierto?, nos quiere convertir de nuevo en una semicolonia, y lo logra, y de lo cual todavía hoy estamos tratando, ¿no es cierto?, de recuperarnos, tratando de emerger junto con los demás países sudamericanos. La única alternativa es centrarnos en la defensa de nuestra identidad, de nuestro destino, ¿no es cierto?, ligado a la tierra, al pueblo, a esta mayoría social que, creo yo, ¿no es cierto?, ha encontrado siempre en la tradición de las luchas federales, ¿no es cierto?, ese origen épico, inolvidable, que nos compromete. El Instituto de Revisionismo Histórico, al que yo pertenezco y que por suerte hoy cuenta con el apoyo que necesitamos para poder desarrollar esta tesis y combatir incluso la versión mitrista, enajenada, europeísta, alienada de la historia de nuestro país, tiene, no por casualidad, ¿no?, queremos, amamos a nuestros caudillos y nos emocionan y nos comprometen en esta lucha. Creo yo que ellos fueron los verdaderos continuadores de la causa de la independencia. La causa de la independencia era justamente la de fundar una nueva nación, una república, y esa república, para ser auténticamente autónoma, independiente, libre, necesitaba esa sangre que ellos vertieron durante tanto tiempo y donde, bueno, el libro que escribimos con Víctor Robledo se llama La causa perdida del comandante Severo Chubita. Yo me gustaría terminar diciendo, ¿no?, que esa causa no está perdida, y es una causa que se está peleando y vamos a ver quién gana al final, ¿no? Eso es todo. Gracias.